Muy bien. Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Muy bien, pues bienvenidos a todos. Gracias a FinTech por reservarnos este espacio en esta interesante feria. Mi nombre es Gerardo Rodríguez, soy director técnico del Centro Tecnológico Energy Lab y vengo a presentaros este proyecto que se llama Go Safe with ESI, que llevamos desarrollando ya 2 años y yo creo que puede ser interesante para algunos de vosotros. Muy bien. ¿Se me escucha bien, no? Ok. Muy bien, pues la charla se llama Go Save with ESI, eficiencia energética con garantía de ahorros. Como os comentaba, vengo del Centro Tecnológico Energy Lab y este proyecto es un proyecto europeo que está financiado por la iniciativa H2020. Es un proyecto innovador para fomentar mecanismos para desarrollar inversiones en eficiencia energética, ¿no? En este caso, pues el proyecto ESI es un proyecto que bebe de otras iniciativas que ya se pusieron en práctica anteriormente en otros países, sobre todo Latinoamérica, Asia, en particular pues México, Perú, Argentina, Colombia. Y esta iniciativa se llama originalmente Energy Savings Insurance, básicamente traducido pues seguro de ahorros energéticos, y como os comentaba pues estaba implantado previamente en países latinoamericanos. Bien, ¿qué es Go Save with ESI? Bueno, pues Go Save with ESI es un mecanismo integral, un toolkit que se ha desarrollado y que está puesto a disposición de todas las empresas que quieran utilizarlo y cuyo objeto es pues fundamentalmente garantizar las inversiones en eficiencia energética. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues porque las inversiones y los proyectos de eficiencia energética son proyectos que tienen unos ahorros significativos, pero cuyos paybacks pues, se pueden ir fácilmente 3, 4, 5, 6, 7, 8 años. Y luego tiene un condicionante importante y es que, como sabéis, el ahorro es la ausencia de consumo, ¿no? Entonces, el ahorro no se puede medir directamente, el ahorro hay que calcularlo, ¿no? Con lo cual, en muchas ocasiones, el cliente que opta por una solución de eficiencia energética o de energías renovables, sobre todo en este momento actual, donde estamos en un momento pues, de incremento de los costes energéticos, no termina de percibir en su factura el ahorro que se traslada por esas instalaciones, ¿no? Y siempre queda un poco la duda de, oye, este equipo, esta instalación que yo he ejecutado, ¿está realmente ahorrando? ¿Está consiguiendo unos retornos económicos, ¿no? Bueno, esa incertidumbre hace que muchos proyectos pues, no se terminen de ejecutar, de invertir y de financiar, ¿no? Esto es algo que se ha identificado ya previamente al lanzamiento del proyecto y al final Go Save with ESI es el producto, el mecanismo que se ha desarrollado para responder a este riesgo, ¿no? Al final, Go Save with ESI es un conjunto de elementos que funcionan al unísono para reducir este riesgo por parte del cliente. Estos mecanismos, o este mecanismo está compuesto de una serie de elementos que os comentaré a continuación, que son un contrato estandarizado, un seguro de ahorros energéticos, una validación técnica y, puntualmente, una financiación de los proyectos de eficiencia energética. Bien, el contrato es elemento nuclear que hace de adhesión, digamos, de pegamento, de cola, que hace que todos los componentes por separado, ¿no?, que funcionen. Al final el contrato es un contrato tipo que se puede adjuntar a cualquier tipo de proyecto de eficiencia energética o energías renovables y que está pensado con la premisa de que sea un contrato sencillo, teniendo en cuenta pues que al final es un documento legal y que los documentos legales no suelen ser especialmente atractivos, ¿no? Pero partimos de esa premisa de que sea lo más sencillo posible. Es un contrato de unas 5, 6, 8 páginas máximo y es un contrato que los proveedores que desarrollen proyectos de eficiencia pueden incorporar en sus proyectos, en sus contratos tipo que estén utilizando, pues anexándolo al contrato tipo que ellos utilicen.
Bien, ¿qué es lo que recoge este contrato? El contrato, como os decía, hace de pegamento. ¿Por qué? Porque en el contrato está recogida una serie de terminología, una serie de elementos que son los necesarios para que GoSafe funcione. Estos elementos son, bueno, pues un compromiso de ahorros entre una empresa y un cliente final, compromiso de ahorros, compromiso de generación energética garantizada, un compromiso que se establece, digamos, económicamente, ¿no? El compromiso GoSafe with ESI es un compromiso adquirido entre un cliente o un proveedor y un cliente final, a partir del cual pues, el proveedor compromete un ahorro económico en ese contrato con una serie de condiciones. Bien, ¿cómo se hace efectivo ese compromiso de ahorros? Ese compromiso de ahorros se hace efectivo a través de la incorporación de una póliza de seguro de ahorros energéticos, que es el segundo elemento de valor de GoSafe. Esta póliza de seguro, esta cobertura de seguro, utiliza un producto de asegurado, un producto de seguros que se llama un seguro de caución. Es un producto que permite esa póliza recoger un compromiso económico entre un proveedor y un cliente hasta un máximo de 5 años. ¿Por qué 5 años? Bueno, pues por la tipología de producto que estamos utilizando. Tiene, pues, digamos, el inconveniente de que no podemos posponer la garantía durante más de 5 años, pero por otro lado hay otros, digamos, beneficios asociados a que el producto en particular sea una póliza de caución. ¿Cuáles son estos beneficios? Bueno, la póliza de caución es una garantía financiera en forma de un seguro, no computa por tanto para el sirve, además es un producto, digamos, de ágil gestión, por la cual tenemos el compromiso de las compañías aseguradoras que colaboran en el proyecto de emitir estos seguros, estas pólizas en un máximo de 48 horas. Y además es una póliza, un producto que, digamos, en el balance de aportación de valor y coste, pues creemos que puede ser bastante atractivo. Posteriormente os comentaré cuáles son los costes de los diferentes elementos. Bueno, el segundo punto de valor era el seguro de ahorros. El primero era el contrato que, como comentaba, recoge todos los elementos de GoSafe, ¿vale? ¿Cuál es el otro elemento, tercer elemento de valor que es imprescindible para GoSafe? Bueno, el tercer elemento es la entidad que hace de entidad garante del ahorro que se consigue en el proyecto. Al final, GoSafe es un mecanismo por el cual, repito, un proveedor adquiere un compromiso de ahorros con un cliente final. Este compromiso se materializa en una póliza de ahorros, ¿vale? Y esta póliza de ahorros, digamos que requiere una entidad independiente que sea la que valide que ese ahorro efectivamente, o ese compromiso de ahorros, ese compromiso de generación, se está o no alcanzando. Creemos desde GoSafe que el incorporar una entidad tercera independiente, ajena al cliente y al proveedor, aporta un valor en el sentido de que, bueno, da una confianza al cliente final de que la metodología es una metodología estandarizada y de que esta entidad, pues digamos que tiene un carácter independiente, digamos que hace un arbitraje, si fuese necesario, entre ambas partes, ¿no? Como puntos adicionales de valor del proyecto, pues comentaros que dentro del proyecto GoSafe existe la posibilidad también de optar a líneas de financiación específicas de eficiencia energética. Dentro de GoSafe quiero hacer la particularización de que no aportamos financiación dentro del proyecto, es un proyecto europeo, pero digamos que el proyecto europeo no tiene fondos específicos para financiar proyectos. Pero, sin embargo, sí que nosotros tenemos una serie de acuerdos de colaboración con entidades financieras que tienen productos específicos para financiar proyectos de eficiencia energética. Luego os presentaré estas entidades, bueno, pues el nombre de estas entidades, ¿no? GoSafe es un producto, un mecanismo, como comentaba, consta de esos elementos y que está pensado para cualquier proyecto de eficiencia energética en el que se consiga un ahorro o cualquier proyecto de energías renovables donde haya un compromiso de generación energética que se pueda traducir a
un retorno económico en forma de, pues oye, un ingreso anual económico, ¿no? Evidentemente a un coste especificado en el contrato. Es otro de los elementos que forman parte del contrato GoSafe, el coste al cual se le va, digamos, a garantizar o por el cual el proveedor se compromete a, digamos, compensar esas desviaciones en el ahorro. Bueno, GoSafe es un proyecto, es un mecanismo que está pensado para trabajar con cualquier tipo de tecnología, alguna de las cuales pues, podéis ver en esta diapositiva. En particular, me parece interesante reseñar el interés que ha suscitado GoSafe para proyectos de, bueno, pues de generación fotovoltaica de autoconsumo con garantía de generación. Tenemos varios acuerdos de colaboración con diferentes proveedores y creemos que es un momento interesante, puesto que bueno, el mercado de fotovoltaica en España está en ebullición, digamos. ¿Por qué GoSafe with ESI? Bueno, lo hemos comentado ya previamente, podríamos ver dos enfoques. ¿Por qué GoSafe? Digamos, ¿cuál es el valor para el cliente final y cuál es el valor para el proveedor? Para el cliente final, bueno, pues el valor de GoSafe es esa garantía, esa confianza que el proyecto, esa inversión que va a acometer, tiene la capacidad de repagar, ¿no? Tiene la capacidad de conseguir ese ahorro económico que ese proyectista, ese instalador, pues le ha planteado, digamos, antes de ejecutar la inversión, ¿no? Bueno, además se incorpora la figura de una entidad independiente, esa entidad genera unos informes, hay un reporting, ¿no? Que hace que el proyecto no sea un monto el proyecto y me voy, sino que anualmente durante la duración del contrato, esos 5 años, se están generando unos informes que, digamos, pues la empresa final, cliente final, puede bueno, pues, compartir con el equipo directivo, justificar la idoneidad o no de esa inversión. Para el instalador de GoSafe o para el proveedor que tome el paso de incorporar GoSafe como propuesta de valor, básicamente es la diferenciación frente a otros competidores que no garantizan sus ahorros, ¿no? El dar ese paso adicional, esa garantía adicional que puede suponer la diferencia entre cerrar ese proyecto o no cerrarlo, ¿no? Todo ello, evidentemente, tenemos que ver que haya un compromiso entre el valor que queremos que se aporta dentro de GoSafe y el coste que significa incorporar esta garantía dentro del proyecto, que bueno, os comentaré en el punto correspondiente. Antes de ello, veamos un poquito cuáles serían los pasos para incorporar GoSafe en un proyecto típico, por ejemplo, de generación fotovoltaica de autoconsumo. Bueno, el primer punto, la primera fase sería la fase por la cual pues, el proveedor, el fabricante, el instalador que tiene un proyecto de generación fotovoltaica se interesa por la posibilidad de incorporar GoSafe como valor añadido en su proyecto. Por lo tanto, bueno, pues el proveedor se puede poner en contacto con GoSafe a través de nuestros diferentes canales de comunicación. Nosotros en Energy Lab somos los coordinadores de GoSafe en España y nosotros, pues, digamos, haríamos un poco de puente de comunicación. El proveedor se interesaría y nos diría, oye, tengo un proyecto fotovoltaico, es de estas características, ¿no? ¿Puede entrar en GoSafe? Bueno, hay una primera parte por la cual la entidad validadora pues, hace una comprobación de que esa tecnología o ese proyecto tiene la capacidad de generar ese ahorro, ¿no? No es una due diligence técnica, no se hace una comprobación, digamos, de los cálculos de proyecto, es una comprobación rutinaria de que el proyecto efectivamente puede conseguir ese ahorro que él quiere garantizarle a su cliente. Bueno, cumplida esa primera fase, pondríamos a disposición de proveedor y, por tanto, cliente el modelo de contrato, ayudaríamos al proveedor, digamos, a complementar ese contrato GoSafe, ¿no? Donde se recogería, bueno, pues cuál es el compromiso de ahorros, cuál es el compromiso de generación. En fotovoltaica, pues los kilovatios hora anuales que el proveedor garantiza a su cliente, sean estos el 100%, 95%, el 90% de la generación. Eso depende un poco del compromiso que quiera adquirir el proveedor. Compromiso de generación, coste al cual se va, digamos, a penalizar, por decirlo de alguna manera, o compensar esa desviación, que será el coste que tiene el cliente final actualmente, el coste que tuviera el cliente en los últimos años, futuros. Ahí estamos abiertos un poco a que el proveedor utilice el coste que él quiera. Evidentemente, esa generación y ese coste
en la duración del contrato, pues se traduce a la compensación económica máxima que va a ser la que se va a recoger en la póliza, ¿no? Entonces, ¿qué es necesario para que se active el contrato? Hay un contrato firmado entre ambas partes, tiene que haber una póliza de seguro, evidentemente. Si no hay póliza de seguro, el contrato GoSafe no funciona. Y tiene que haber una puesta en marcha de la instalación, ¿no? Hay una serie de cláusulas suspensivas, fundamentalmente esta, es decir, que la compañía aseguradora dé riesgo al tomador de seguro, que es el proveedor, y que se haga una comprobación de la puesta en marcha de la instalación, le llamamos verificación operacional, por parte de la compañía o la entidad validadora independiente. Al final, la entidad validadora lo que hace es mandar un técnico que va a comprobar que la instalación está puesta en marcha, está funcionando y, por lo tanto, generando, en el caso de la generación fotovoltaica, pues generando kilovatios hora, que los paneles son de la gama equivalente a lo que se ponía en el proyecto, que los inversores son de las mismas características que lo que se ponía en el proyecto, que está instalada la misma potencia instalada, etcétera, etcétera. Si hubiese algún tipo de desviación, pues habría que hacer las modificaciones oportunas en el contrato. A partir de ese momento, el contrato entra en fase activa, ¿vale? Evidentemente, desde la firma del contrato, que puede ser en la negociación entre proveedor y cliente, pues pasan unos meses hasta que la instalación está generando ahorro, generando kilovatios hora. Pasa una fase operacional en la cual, digamos, que no sucede nada. El proveedor pues, puede tener o no que ejecutar el mantenimiento que él mismo pueda prescribir en su contrato, ¿vale? Y digamos que el siguiente punto sería la validación o la verificación de los ahorros, la monitorización de los ahorros. Con una periodicidad establecida en el contrato, que típicamente es anual, la entidad validadora va a comprobar la generación fotovoltaica del proyecto contra una metodología definida anteriormente. Una metodología que veremos posteriormente está pensada para, digamos, liberar de preocupaciones al proveedor acerca de la posibilidad de su proyecto de generar esos ahorros. Esta validación se materializa un informe anual y este informe pues, va a validar típicamente que el proyecto está consiguiendo esa generación comprometida en el contrato. Que no lo dije, pero puede ser generación de año 1, año 2, año 3, año 4, año 5, pues puede ser diferente o puede ser la misma para todos los años. Si el proveedor quiere reflejar pues, una minoración del rendimiento del panel, es algo que se puede incorporar al proyecto. Bien, en el caso de que ese informe, digamos que concluya que hay una desviación conforme al ahorro comprometido, es en ese momento en el que el cliente final, que dispone de una póliza y un certificado que se le ha hecho entrega, esa póliza dice que el cliente final, como beneficiario de esta póliza, a primer requerimiento por una cuantía máxima durante 5 años X, ¿vale?, se puede hacer efectiva esa póliza por el importe no alcanzado por el proyecto, por la desviación anual, ¿vale?, con el informe de validación de ahorros por parte de la entidad validadora independiente. Al final, la entidad aseguradora, bueno, pues lo que quiere es que haya un único interlocutor, ¿no? La entidad aseguradora pues nos dice, mira, yo no sé de ahorros energéticos, pero sé que SGS o que la entidad validadora sí que sabe. Si ellos me dicen que el proyecto tiene una desviación X, pues yo la póliza ejecuto la parte correspondiente. ¿Cuáles son los elementos un poquito más en detalle? Bueno, tampoco el objeto es entrar en detalle en cada uno de ellos. Veíamos que el primer punto es el contrato. El contrato reconoce pues, las diferentes cláusulas suspensivas, la terminología del contrato, la generación energética garantizada, cuáles son las partes, cliente, proveedor, entidad validadora. Bueno, decir que lo hemos desarrollado con la colaboración de Quatre Casas. Hemos adaptado el proyecto GoSafe o el contrato GoSafe a España con las particularidades, digamos, del sistema legal español. Hemos utilizado un contrato de tipología suministro de equipamientos y mantenimiento, ¿vale?, que creemos que es el que mejor se adapta para poder traer GoSafe a este mercado nacional. Es un contrato, como decía anteriormente, sencillo, que se puede entender fácilmente y que está a disposición de todos los colaboradores que quieran interesarse por GoSafe. Es decir, en nuestra misma página web os podéis descargar el contrato tipo, leerlo e interesaros pues, por, digamos, cómo se podía llevar a poner en práctica este contrato. El siguiente elemento de valor, y quizás el más interesante, el
que, digamos, que incorpora el valor diferencial del proyecto es el seguro de ahorros energéticos, esa póliza donde está recogida el compromiso entre el proveedor y el cliente. Bueno, ¿cuáles son las aseguradoras con las que trabajamos en España? Bueno, pues son dos entidades de reconocido prestigio en el mercado asegurador, sobre todo en el mercado de la caución, que como os comentaba, es el producto que se ha escogido para desarrollar GoSafe. En este caso, tenemos crédito de caución del grupo Atradius, que es la principal entidad aseguradora privada del mercado de caución, y tenemos CESTE, que es una compañía participada por la SEPI, que está muy involucrada en, digamos, en proyectos de exportación, export-import, pero que también tiene su departamento de caución y que ambas han recogido pues, con mucho interés la posibilidad de utilizar este producto en España para algo, digamos, que para lo que no estaba previsto inicialmente, ¿no? Al final, la póliza lo que recoge es el compromiso entre las diferentes partes, el proveedor tecnológico como tomador del seguro. Al final, el proveedor, es aquel que asume el riesgo asociado a la desviación de su proyecto, el que aporta la garantía y, por lo tanto, tiene todo el sentido que él sea el tomador. En esa misma póliza se identifica al beneficiario, en este caso el cliente, que será un beneficiario de la póliza a primer requerimiento, cumpliéndose esas condiciones que os comentaba anteriormente. Y, la estructura habitual es la estructura de un seguro de caución, es un certificado muy sencillo y que se le hace entrega al cliente. Digamos, el cliente tiene ese seguro en su poder con unas condiciones para poder utilizarlo y que no sea arbitrario desde el punto de vista del proveedor que el cliente ejecute o no ese seguro. Bien. Aquí voy a hacer un inciso sobre uno de los puntos que todavía no he mencionado, que es cuál es el coste de incorporar GoSafe en vuestro proyecto. Al final, GoSafe son una serie de elementos, como comentaba anteriormente, contrato, seguro y entidad validadora, fundamentalmente. El contrato está a disposición pública, lo hemos desarrollado con Cuatrecasas, pero es un documento que está a disposición. Evidentemente, lo podéis descargar y no tiene ningún tipo de coste, pues, utilizar GoSafe o el contrato en vuestros proyectos. ¿Qué pasa? Que el contrato, sin los otros elementos de valor, pues no tiene validez. Tiene que haber una póliza de seguros que tiene que ser sí o sí con la, digamos, el formato que hemos acordado con las entidades aseguradoras y tiene que haber una entidad validadora. Bueno, ¿cuál es el coste de la póliza de ahorros energéticos o la póliza de generación? El coste de la póliza de generación, tenemos el compromiso aproximadamente, digamos, entidades aseguradoras en base a las pólizas que ya hemos evaluado, de que se va a situar en el entorno del 1,5% más menos un 0,2%, es decir, entre un 1,5 y un 1,7% de la cuantía económica recogida en la póliza. Es decir, si en un proyecto de generación fotovoltaica queremos garantizar el 100% de la generación fotovoltaica durante los primeros 5 años, pongamos que son 100.000 euros de generación energética en los primeros 5 años, evidentemente va a ser una generación en kilovatios hora traducida a euros a un coste X, pues pactado entre cliente y proveedor. Bueno, pues si el retorno económico asociado a la fotovoltaica son 100.000 euros, el coste de la póliza para toda la duración del contrato, en este caso serían 1.500 euros aproximadamente. Estos 1.500 euros se pagarían en un único momento, al inicio del contrato, necesario para la activación del contrato y por el cual esta póliza quedaría en vigor durante toda la duración del contrato, independientemente de que en alguno de los años y como resultado de esa validación realizada por la entidad validadora independiente hubiese que hacer algún tipo de compensación por parte del seguro. Evidentemente, el seguro pues, da una primera garantía, al final es el que pone la cara desde el punto de vista de la garantía ante el cliente final, pero bueno, al final el proveedor pues, es el tomador del seguro y por lo tanto pues, asume un determinado riesgo en incorporar el seguro dentro de ese proyecto. ¿Cómo garantizamos que los riesgos del proveedor, ¿no? Porque al final lo que queremos es que se ejecuten proyectos de eficiencia energética y que el proveedor, o de generación energética, y que el proveedor no tenga dudas acerca de la capacidad de su proyecto de generar ahorros? Yo creo que, bueno, si alguno de vosotros es proveedor, instalador, si os pregunto, oye, vosotros ¿estáis seguros de que vuestro panel
tiene un rendimiento X y seguramente pues vas a mercado y la gente dirá, es que eso yo ya lo garantizo, yo ya garantizo el rendimiento de mi panel. Es más, yo te puedo garantizar el rendimiento de panel pues durante X años o igual te puedo ampliar la garantía y garantizártelo durante más tiempo. Bien, ¿a qué estás seguro pues, de incluir esa garantía? Bueno, pues lo que hemos hecho en GoSafe es desarrollar una metodología que está basada en el estándar internacional de medida y verificación, pero que es una metodología mucho más sencilla y que está pensada para eliminar aquellos elementos de riesgo que puedan, digamos, crear dudas acerca de que el proyecto tenga la capacidad o no de generar ese retorno. Fundamentalmente, pues en una instalación fotovoltaica, aquello relacionado pues, con la parte del cliente. Oye, yo no sé el cliente qué uso le va a dar a la instalación, yo no sé si de repente va a producir o va a cerrar la fábrica 2 meses. Bueno, pues GoSafe está pensado para que podamos leer las medidas independizando, ¿vale? Independizando el consumo del cliente. De tal manera que si el cliente no consume, eso no te repercuta negativamente en ese compromiso de ahorros que tú has adquirido. Esta metodología ha sido desarrollada con SGS. Nosotros, bueno, desde Energy Lab como centro tecnológico, también especialista en medida de verificación, pues les hemos dado nuestro feedback, ¿no? Y es una de las partes fundamentales, digamos, de la participación de SGS en el proyecto. Al final, SGS es la entidad que da una solvencia a la realización de esos informes de generación energética, ahorros, retornos económicos. Pero no solo eso. SGS participa para todos los proyectos de GoSafe en varias fases. Por un lado, hace una primera comprobación de la capacidad del proyecto de generar ahorros. Esa comprobación es totalmente gratuita. Digamos que un proveedor se pone en contacto con nosotros y dice, oye, yo tengo este proyecto, se hace una comprobación que el proyecto no va adelante. Pues oye, entendemos que entra dentro del compromiso comercial de SGS, pues mojarse un poquito, ¿no? Que hay interés, que se firma un contrato, que entramos en, digamos, en ese momento, digamos, de contrato firmado, pero a la espera de que el proyecto esté activo. Bueno, pues ahí hay unas condiciones suspensivas que son que la instalación se ponga en marcha, que tengamos un seguro, ¿no? Y evidentemente, bueno, pues tiene que haber una verificación por parte de la entidad validadora de que esa instalación está puesta en marcha. Para ello, SGS desplaza un técnico a la instalación para hacer esas comprobaciones que os comenté anteriormente y posteriormente hay una tercera fase que sería la fase de la generación de los informes de ahorros, ¿no? Esto todo está contenido dentro de la participación de SGS para cualquier proyecto de GoSafe y tiene un coste tarifado para España en este caso, para cualquier tipo de proyecto GoSafe, independientemente de su magnitud, siempre que sea pues un proyecto evidentemente que no se vaya a los gigavatios o muchos megavatios hora, pero lo que sería un proyecto tipo de fotovoltaica de autoconsumo en una nave industrial, pues está tasado en unos 2.800 euros. Por lo tanto, para el caso anterior, una instalación fotovoltaica que genere 100.000 euros en 4 años. Bueno, yo no hago fotovoltaica, somos un centro tecnológico, vosotros sabéis igual, pues eso, con 300 kilovatios en 5 años estarías ahí. Bueno, bien, no lo sé. Digamos que en 100.000 euros 5 años, ¿vale? Para una inversión que pueda ser algo superior, porque esa instalación igual se amortiza a los 7, 8 años, ¿no? Pero imaginamos que si es un retorno de 100.000 euros en 5 años, pues pongamos que esa instalación, la inversión, pues podrá ser algo superior, podrá ser 150.000, 180.000. Bien, para esa inversión de 180.000 y ese retorno de 100.000, el coste de incorporar GoSafe en ese proyecto serían esos 2.800 euros por parte de la entidad validadora independiente, más la póliza por la cuantía económica recogida en el contrato. Por lo tanto, aproximadamente, con un margen de seguridad pues, bastante bueno, podríamos decir que para ese proyecto el coste total de GoSafe serían 4.300 euros. Esos 4.300 euros tiene que soportar todo el valor que nosotros creemos que incorporar GoSafe en un proyecto pues, puede aportar, ¿no? Como os comentaba, dentro del proyecto hay otros elementos de valor, como puede ser pues, la participación con entidades financieras. Comentar que GoSafe está preparado para trabajar con cualquier tipo de financiación, sea esta privada o pública, en forma de algún tipo de subvención, de algún programa procedente del plan de reestructuración que movilice a través de las comunidades autónomas, típicamente en España.
financiación privada que ponga el cliente o igual financiación que ponga el proveedor en forma de un leasing, un renting financiero o algún tipo de financiación X, ¿no? GoSafe está adaptado para poder adecuarse a esos tipos de contratos diferentes que se podrían llegar a utilizar en ese tipo de proyectos. Además, algo que no he comentado, dentro de GoSafe se pone a disposición de los proveedores y los clientes que participen de GoSafe de una plataforma, digamos, integral en la cual puedan comprobar cuál es el estado de su proyecto, si es un proveedor, oye, cómo va mi cotización de mi póliza, cómo va mi proyecto, si ya está activado el contrato o no, si ya está en fase de generación de ahorros, si ya se ha emitido el informe anual, si quiero hacer algún tipo de solicitud a alguna de las partes. Todo eso está gestionado a través de una plataforma online que está desarrollada pues, con tecnología blockchain además, ¿no? Y que, bueno, igual para algún cliente o para un proveedor que gestione varios proyectos bajo GoSafe podrá evaluar cuál es el estado de todos esos proyectos, ¿no? Bueno, tenía algún ejemplo adicional para instalación fotovoltaica, pero bueno, podemos hablar un poquito más o si tenéis algún tipo de duda. En el caso de las instalaciones fotovoltaicas sería un poco lo que hemos comentado anteriormente. Yo creo que, bueno, al final esto queda a disposición también de la presentación que ponemos a disposición de todos vosotros. Pero, bueno, en definitiva, ¿qué aportamos desde GoSafe with ESI, ¿no? Desde GoSafe with ESI, en este caso también a lo que no he mencionado, nos acompaña hoy aquí, aunque no en el estrado, pues Pablo Oses, de la entidad BASE, que es una agencia suiza, una agencia de la energía suiza especializada en el desarrollo de mecanismos de financiación de proyectos de eficiencia energética. Ellos son los coordinadores de este proyecto europeo, nosotros somos los socios coordinadores en España y, digamos, como socios del proyecto, lo que aportamos a GoSafe es, bueno, pues una serie de dinamización, una serie de elementos que ponemos a disposición de todos los interesados en poner en práctica este mecanismo innovador, repito, en cualquier tipo de proyecto de eficiencia energética y generación, sin ningún tipo de coste, más allá de los ya comentados, es decir, todos los costes de un proyecto GoSafe son transparentes para el proveedor y para el cliente final, es decir, la póliza tiene un coste y ese coste es el que el proveedor puede o no trasladar al cliente final, pero tal cual nosotros bueno, pues se lo trasladamos al proveedor gracias a la cotización que nos hace la aseguradora. Tanto por parte de BASE como por parte nuestra, toda nuestra participación durante la vida del proyecto está financiada por la Unión Europea. Por lo tanto, estamos a vuestra disposición para cualquier tipo de duda, asesoramiento que os surja en cómo poder implementar GoSafe en vuestros proyectos si creéis que puede ser una apuesta de valor diferencial, ¿no? Además, bueno, pues estamos dando difusión en este y en otros eventos, en este caso aquí en EFINTEC Barcelona, pero bueno, también comentar que el próximo mes estaremos presentes, esperemos que sí, en Genera, en la feria, bueno, pues de generación de energías renovables y eficiencia energética en Madrid, del 16 al 18 de noviembre. Estaremos presentes con un stand en el que os invito a participar a todos vosotros, en el que bueno, podemos dar difusión de estos elementos y dar difusión de los proyectos que vosotros queráis hacer dentro de GoSafe. Nada más, ponerme a vuestra disposición. Tenéis en la diapositiva nuestro contacto desde Energy Lab, desde ESI Europe. Muchas gracias a FinTech pues, por la oportunidad de dar esta charla y nada más. Que tengáis una buena tarde y buen fin de semana. Hasta luego, gracias.